nombre del Santo Espíritu estamos aquí. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu estamos aquí. El maestro de Nazaret vio que se acercaba Natanael y dijo: ahí tienes a un israelita de verdad, no hay engaño. Natanael le contesta: ¿de qué me conoces? Jesús le responde: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera te vi. Natanael respondió: Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó: por haberme dicho que te vi bajo la higuera, ¿crees? Has de creer cosas mayores. Y añadió: yo les aseguro, verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 47 al 51. Los ángeles, arcángeles, tronos, dominaciones, potestades son servidores y mensajeros de Dios. Son de Dios y están al servicio de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, martes 29 de septiembre, año 2020. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí a tu disposición. Para alabar y agradecer, bendecir y adorar, estamos aquí. El objetivo de un llamado es siempre el mismo: seguir a Jesús de Nazaret. Todos los llamados en la Santa Biblia y los llamados en la actualidad a una persona es para seguir a Jesús de Nazaret. Ya hay una primera clave para no equivocarse: no seguir a otro ser humano. No está en el presupuesto del pensamiento de Dios que las personas sigan a tal o cual misionero o tal o cual persona. No existe esa posibilidad bíblica. La posibilidad bíblica es seguir a Jesús de Nazaret. Y Jesús de Nazaret enseña un proceso para que la persona se convierta en su apóstol, en su discípulo, en su seguidor, en una excelente presentación de Dios en la sociedad para el servicio de la sociedad. Tiene varios pasos. El primero es encontrarse con el Maestro. Segundo, tener una buena experiencia de Dios. Tercero, compartir. Cuarto, dar testimonio y presentar a Jesús de Nazaret. 5 pasos. Son los 5 pasos que la Biblia narra en el caso de Natanael, en el encuentro con Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret le reconoce a él que es un verdadero israelita. ¿Qué significa ser un verdadero israelita? Significa, es alguien que acepta quién es Jesús de Nazaret. Natanael le dice: tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Con eso es suficiente para saber que la persona sabe de quién está hablando. Reconoce la autoridad que es Jesús de Nazaret, cree en Jesús de Nazaret, y con eso es suficiente para que Jesús le diga: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas bajo la higuera te vi. Ya me di cuenta quién eres tú. Eres un excelente seguidor, porque eres un israelita de verdad, reconoces a Jesús. Entonces los llamados vocacionales a la misión, a prestar un servicio en la Iglesia Católica, en cualquier ambiente que se dé, tiene que ser un servicio para seguir al Maestro, pensar como el Maestro, tomar decisiones como las tomaría el Maestro, tener los mismos sentimientos del Maestro de Nazaret. Sobre todo esa última, tener los mismos sentimientos que el Maestro.
encontrarse con Él. 1. Experimentar la vida de Jesús de Nazaret. 2. Compartir con los demás. 3. Dar testimonio de esa experiencia de Dios. 4. Y comunicar a Jesús de Nazaret. Es bien interesante el terminar el texto de ese capítulo primero, versículo 47 al 51. Y ubicado en ese versículo 51 de ese texto del Evangelio según San Juan, termina el texto diciendo: yo les aseguro que verán el cielo a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esa sería como la segunda idea para preguntarnos hoy en la reflexión de la palabra de Dios. Los ángeles y los arcángeles los hemos oído nombrar y sabemos los nombres de algunos de ellos. La Biblia habla de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. Eso es lo primero, que lo habla la Santa Biblia. O sea que no es un invento de la tradición o de la piedad popular. Una persona no puede decir, es que eso es una creencia. No, los ángeles y arcángeles no son una creencia. Tienen una definición. Por eso es tan importante definir para no caer en equivocaciones en materia de fe y en materia de vida cristiana. La Santa Biblia define a los ángeles y los arcángeles. Y hay una definición de esas bien corticas y bien concretas. Los ángeles y los arcángeles son, servidores y mensajeros de Dios. Punto final. Una definición bien corta. Son servidores y mensajeros de Dios. Basta ir al número 328 del Catecismo de la Iglesia Católica para saber como varias cositas. La primera, que existen los ángeles. Señor, es cierto, existen. La pregunta que una persona se puede formular, y bueno, ¿y quiénes son esos? El Catecismo los define según la Santa Biblia. Dice, existen seres espirituales que no son corporales, que la Sagrada Biblia le llama ángeles y son una verdad de fe. O sea, es una verdad para ser creíble. No es una proposición, es una verdad de fe. Existen, son de Dios, son mensajeros de Dios y le sirven a Dios y están a disposición de Dios para el servicio de la humanidad. Ese es el testimonio de lo que hay allí en la Escritura y lo que se ha tenido como experiencia de la tradición, que van 21 siglos de experiencia de la fe. La segunda pregunta es, ¿quiénes son los ángeles? Podría otra persona preguntarse, ¿quiénes son los ángeles? Entonces habría que preguntarle a San Agustín de Hipona, excelente padre de la Iglesia, del siglo IV de la historia en la Iglesia Católica. Entonces San Agustín puede contestar esa pregunta, ¿quiénes son los ángeles? Y San Agustín contesta la pregunta diciendo tres pasitos. El primer pasito, el nombre de ángel, indica el oficio. Entonces, que se llame ángel, indica a qué se dedica y en qué trabaja. No la naturaleza, dice San Agustín. Si preguntamos por la naturaleza, entonces habría que decir que un ángel es un espíritu. Y si pregunta por lo que hace, entonces habría que decir que se llama ángel. Es decir, los ángeles son criaturas de Dios, servidores de Dios, y entonces los ángeles hacen todo ese trabajo, es la misión de ellos y por eso se llaman ángeles. Y la naturaleza, es decir, la esencia, la razón de ser de ellos es que son espíritu. Muy buena explicación de San Agustín de Hipona. Hay una cita bíblica que nos puede ayudar para hablar de ángeles y arcángeles y salir de la duda, que no son inventados por los seres humanos, son bíblicos y pertenecen al mundo de Dios. El Evangelio según San Mateo en ese capítulo 18, verso 10, va a decir, porque contemplarán constantemente el rostro de mi Padre que está en los cielos, son agentes de sus órdenes, atentos a la voz de la palabra. Los ángeles son servidores y mensajeros de Dios porque contemplan al Padre que está en los cielos.
San Mateo capítulo 18. Porque están atentos a la voz de la palabra de Dios, a lo que diga Dios, ellos obedecen. Así lo dice el Salmo 103 de la Santa Biblia. Y aún más, si tomamos la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, entonces encontramos el orden que Dios le dio a estos mensajeros maravillosos de naturaleza con espíritu y de oficio como ser ángeles, es decir, creados por Dios y para Dios. Ahí está la clave. Fueron creados por Dios y para Dios. O sea que ninguna persona los puede manipular. Mal haría un católico, una persona creyente, creando cadenas en la internet a través del WhatsApp o el Instagram u otros medios de comunicación, diciéndole a la gente, repito 80 veces, la novena San Miguel Arcángel, como así que repito 80 veces, no sea abusivo. Eso es ser abusivo, con la Biblia, con la religión y con Dios. Si uno lee la Biblia, va a decir que los ángeles le pertenecen a Dios y Cristo es el centro del mundo de los ángeles, dice la Biblia. San Mateo capítulo 25, verso 31, los ángeles le pertenecen a Dios. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles. Y también va a decir la Santa Biblia que esos ángeles fueron criaturas de Dios, creadas de Dios. Entonces la carta a los Colosenses, la carta de San Pablo, capítulo 1, verso 16, va a decir, porque en él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades, todo fue creado por él y para él. Esa es la segunda razón. La primera, ¿quiénes son los ángeles? La segunda, la función de los ángeles en el centro de Dios, no de un ser humano que quiera manipular a los demás con una cantidad de rezos en torno a los ángeles. Los ángeles van a cumplir su misión y la están cumpliendo. Y la han ido cumpliendo perfecto. Y la Santa Biblia dice que la cumplieron desde la creación hasta nuestros días, han sido perfectos. Desde la creación, donde los ángeles son llamados hijos de Dios, por ejemplo, el libro de Job en el capítulo 38. Y a lo largo de toda la historia de la salvación que cuenta la Santa Biblia también se habla de los ángeles. Por ejemplo, se hablan de los ángeles que protegen a Lot, según el libro del Génesis capítulo 19. O también que salvan a Agar y a su hijo, Génesis capítulo 21. O también detienen la mano de Abraham, como que le dice a Abraham, no lo hagan, no lo mate, déjelo ahí. Capítulo 22 del libro del Génesis, ahí aparece un ángel y le dice, no lo haga. La ley es comunicada por los ángeles también, por el ministerio de los ángeles, capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles. Conducen al pueblo de Dios, capítulo 23 del libro del Éxodo. Anuncian nacimientos de personajes, de personas importantes en la Biblia, libro de los Jueces, capítulo 13. También hablan de vocaciones, porque un ángel le advirtió que esa era su vocación. Esa es la vocación, vete y haz aquello. Una voz del ángel le dijo. Jueces capítulo 6 o Isaías capítulo 6. También en la Biblia los ángeles asistieron a los profetas. Primera de Reyes capítulo 19. Asisten a los profetas. Y también el ángel Gabriel aparece anunciando el nacimiento de Cristo, de Jesús de Nazaret, según el Evangelio de San Lucas capítulo 1 verso 1. Los ángeles son mensajeros de Dios y hay que verlos así con la fe católica cristiana. Mensajeros interesantísimos y cada uno tiene su función y cada persona le pide a su ángel sin necesidad de cadenas y sin necesidad de que a alguna persona le haga todo un recuento larguísimo acerca de eso. Así de sencillito. Por ejemplo, San Miguel es conocido como el defensor y así aparece en la Santa Biblia, el defensor ante las personas que se rebelan contra Dios. Es el que trabaja fuertemente contra la soberbia, la rebelión. Es la persona que es el personaje para pedirle a Dios del defender del enemigo. San Gabriel es un afortunado llamarse Gabriel, porque su nombre lo indica, el mensajero del Señor, y le toca anunciarle la noticia más grande de toda la historia de la salvación, el nacimiento del Salvador. Y se lo anuncia a María Santísima. San Rafael
representa la mano caritativa y misericordiosa de Dios, que Dios no se olvida de las personas que sufren, que tienen enfermedades tediosas, cómo se preocupa Dios por su gente, teniéndole un angelito que siempre lo está cuidando y lo está guiando, se llama San Rafael. Bien interesante los ángeles, verlos en el contexto de la fe católica cristiana, así como los definía San Agustín de Hipona. Los ángeles son servidores y son mensajeros de Dios. En nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Santo Espíritu. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, bendición en el nombre del Hijo, bendición en el nombre del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.